Es un arquerazo. Vamos a ver por qué ingresa Yoshimar Yotun. Mira el centro de Perú. La pelota entra al área. Y 8 minutos de la mañana, sin excepción no ha habido peruano, no ha habido punto del país que no haya celebrado ese acontecimiento extraordinario del retorno a un campeonato mundial por parte del Perú. Hablamos de 36 años de larga espera y que ha tenido de todo, es decir, una cantidad de sentimientos y de penas y de alegrías, pero todo esto ha sido vencido gracias a una serie de esfuerzos que se han venido realizando y en donde hemos logrado definir entonces una línea de trabajo que en el fondo tendrá que continuar, ya no solo para estos días y estos meses decisivos, sino fundamentalmente para poder garantizar que no nos pueda ocurrir de nuevo un vacío de tantos años en que no participe un equipo peruano. Eso es imperdonable. Y vamos a conversar en primer término con don Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol y uno de los artífices en realidad de este trabajo tan impresionante y tan singular que nos ha llenado, nos ha exaltado, nos ha llegado de alegría, nos ha reafirmado en nuestra peruanidad y que por lo mismo, pues bien sabemos, eso se refleja en todo, en la economía, en la política, en la manera en que la gente se trata, el espíritu que vemos en las calles de la gente, de los jóvenes, todos con sus uniformes y sus chaquetas, y en fin, han sido días y van a continuar siendo días maravillosos que se unen también al Día del Señor de los Milagros. Don Edwin Oviedo, un gusto tenerlo con nosotros y poder conversar a plenitud y con toda felicidad con respecto al trabajo que nos espera todavía. Don Raúl, primero para agradecer a RPP por esta invitación. Y bueno, estamos muy contentos, muy contentos. Hemos pasado días inolvidables, don Raúl, sobre todo por lo que nuestra selección, el profesor Gareca, lograron darnos esta alegría, este sueño que teníamos todos los peruanos de hace muchas décadas. Así que en ese sentido, orgulloso de nuestra selección, orgulloso de todos los hinchas que vinieron a apoyar a la selección, don Raúl, que apoyaron un momento clave, el aliento de ellos era importantísimo en cada partido, en cada encuentro, que han sido inolvidables, don Raúl. Efectivamente. Yo tengo que decir a nuestros oyentes, sobre todo, que yo lo trato con especial simpatía y cariño a don Edwin Oviedo, porque soy testigo de parte de su recorrido vital y de que en el fondo él expresa también los cambios que se ha experimentado en el Perú. Es decir, gente de difícil situación económica, gente de la provincia, gente que no ha estado en el centro del poder y que sin embargo pues ha logrado no solamente desarrollar sus negocios y sus expectativas, sino fundamentalmente darnos un nuevo espíritu. Es el caso de Edwin Oviedo, que ha llegado pues incluso no solo a ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol, sino uno de los grandes animadores del cambio y de la transformación que está experimentando nuestro principal deporte. Cuéntenos un poco, Edwin, y por eso hago toda esta mención de simpatía y de admiración, porque conozco parte de su vida. Pero ¿cómo es que ha logrado evolucionar en todo este tiempo? ¿Cómo son sus orígenes? ¿Cómo comienza usted a trabajar en realidad, a identificarse, en fin, con formas de la sociedad peruana, etcétera? Sí, don Raúl, efectivamente, como usted dice, nos conocemos algunos años y de verdad, para mí yo siempre lo he admirado y siempre lo he escuchado. Además, usted como periodista referente de nuestro país, siempre creo que esa admiración que le he tenido nos inculca a ser como personas correctas, ir por la línea de siempre del bien y de la ética, como siempre usted lo recomienda. Don Raúl, yo en el tema deportivo, fíjese, empecé el año 2008 en Chiclayo, una ciudad que me abrió las puertas para hacer empresa, pero deportivamente
yo hasta ese momento no era hincha de Lauris, y cuando asumo esa responsabilidad del club, Juan Auris, que peleaba el descenso, faltaban 10, 12 Pero fechas. usted había jugado fútbol. No había jugado fútbol, don Nunca. Raúl, fíjese cómo es la vida. Yo no había jugado fútbol, es más, yo no iba mucho tampoco, digamos, muy a menudo a los estadios, pero sin embargo, si era de esos hinchas pues que no tenía la oportunidad de ir a los estadios, pero en Chiclayo, don Raúl, el Auris pasaba un momento difícil y el presidente de ese entonces, Juan Merino Auris, me dice: tengo dificultades con el club, estamos peleando el descenso y económicamente no tenemos para cumplir con los sueldos del plantel. Y cada que voy a ver el entrenamiento, los jugadores todos empiezan a reclamar. Le digo: busca un chiclayano. Y me dice: he buscado chiclayanos y nadie quiere hacerse cargo del club. Don Raúl, convencí a mi familia para decir que tomemos esta responsabilidad del club, porque el Lauris es patrimonio del pueblo de Lambayeque. Entonces asumimos algo que nunca conocíamos, el tema deportivo, don Raúl. Fue la primera experiencia y salvamos la categoría el año 2008. Fíjese que sin saber... ¿En qué consistieron los pasos que dieron en ese momento? A ver. Sí, fíjese, en ese momento Porque dimos algunos el pasos. gran desafío era irse familiarizando con un terreno en el que no tenían mayor conocimiento. Absolutamente no tenían un conocimiento. Lo que implementamos era la visión empresarial en el manejo del club en ese momento. Y segundo, también la profesionalización. Empezamos a contratar a un nuevo técnico que nos parecía que era en ese momento el más capacitado. Fuimos a buscarlo, lo conseguimos, lo convencimos, porque es más, el técnico me decía: en este momento asumir la dirección técnica del club era muy riesgosa, porque me decía pues de que estaba con muchas posibilidades de descender, y asumir ese desafío era de mucho cuidado. Lo convencí felizmente, don Raúl, y salvamos la categoría de la baja del club. Y a los 3 años aproximadamente, don Raúl, salimos campeón con el club en 3 años aproximadamente. ¿Ese qué año fue? El año, en octubre, en septiembre del 2008 asumimos en una situación crítica del club, y el 2011, don Raúl, por primera vez en la historia de Chiclayo, don Raúl, del club Juan Auris de Chiclayo, en los más de 90 años de vida institucional, pudimos campeonar, y Chiclayo fue una fiesta inolvidable. Nunca voy a olvidar, don Raúl, que el día que fuimos con el equipo a Chiclayo, desde el aeropuerto hasta la Plaza de Armas, era un mar de gente que nos acompañó, a todos los jugadores, al comando técnico, a hacer un reconocimiento de las autoridades de Chiclayo. Pero todo el pueblo emocionadísimo, don Raúl. Entonces, don Raúl, hoy sucede algo con ya en tema... Vamos a dar después ese Sí, salto. sí, Vamos a hagamos una pausa primero. Continuamos conversando con Edwin Oviedo, pero se suma a nuestra, vamos a llamarlo equipo, el equipo del día de hoy, Paco Bazán, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Comentarista y exfutbolista. Bienvenido, por supuesto, Paco. Gracias, escuchaba atentamente la primera parte y siempre es rico escucharlo a Edwin Oviedo, como a todos los emprendedores, forjadores de patria. Bueno, esa es justamente la pregunta que quería hacerle ahora, lo siguiente, ¿no? Es decir, una de las cosas que llama la atención, porque generalmente hemos estado acostumbrados a grandes estrellas encargadas, en fin, del equipo y de llevarlo al triunfo, pero nunca se ha hablado demasiado de la gestión, es decir, de la arquitectura, que sí tiene que ver más que nada con gerencia en realidad, como ante cualquier empresa. Y cómo hay esta dualidad entre el trabajo técnico, el trabajo disciplinario y planificador, y el trabajo futbolístico,
para contar efectivamente allí con una personalidad como Oblitas, ¿no es cierto? A ver, cuéntanos un poco. Sí, don Raúl, sí, la verdad que yo creo que cuando asumimos esta responsabilidad de la Federación Peruana de Fútbol, nosotros iniciamos... ¿Quién te animó? A mí, ¿quién me animó? Yo creo que ha sido todos los peruanos. ¿Por qué? Porque, acuérdense, en 2014 vivíamos una etapa donde el país pedía un cambio en la dirigencia del fútbol. Y sin embargo, yo decía, me hice una pregunta, ¿por qué nosotros, los dirigentes de clubes, no nos atrevemos a también decir queremos un cambio en la dirigencia? Entonces yo creo que el clamor del país, al cual yo me sumaba en ese momento, dije, me voy a atrever también yo a buscar el cambio, y no sé, pero vamos a ir a competir, vamos a esta contienda electoral, pero fue eso, fue yo creo que el país pedía un cambio en la dirigencia deportiva del fútbol, así que eso es lo que me animó. Bueno, pero eso fue un ánimo y al mismo tiempo una audacia. Sí, un atrevimiento, diría don Raúl. Atrevimiento. ¿Por qué un atrevimiento? Porque me estaba enfrentando en ese momento a la persona más poderosa del fútbol peruano. Entonces, yo decía que sí. Pero para mí era un desafío de país, una oportunidad también que yo veía, porque ya por Chiclayo había logrado, creo, un campeonato, sacar campeón a un club en 90 años de vida institucional. Entonces dije, hoy hay una oportunidad para poder hacer algo por mi país, así que me atrevo a ir a intentar, digamos, ir a esta contienda electoral, esta contienda, digamos, la junta directiva, y fue así lo que me animó, don Raúl, a poder enfrentar este desafío. Ya, y una vez ya en el desafío, ¿cómo? Bueno, fue tan rápido esto, don Raúl, que cuando logramos asumir esta responsabilidad, no habíamos llegado con planes, don Raúl. Por eso digo, lo que me animó es el clamor del pueblo. Y cuando llegamos, inmediatamente empezamos a trabajar un proyecto, el Plan Centenario. Este Plan Centenario, don Raúl, para nosotros eran 4 pilares. El primer pilar era la profesionalización de la institución. Nosotros empezamos con la profesión. Si queremos tener resultados, necesitamos estar rodeados de gente profesional en cada área. Fue así que en el tema deportivo llega, por ejemplo, Juan Carlos Oblitas. Entonces, en todas las áreas de la federación le hemos hecho una institución bastante, digamos, sólida profesionalmente, expertos en cada área, donde formamos un gobierno corporativo. Eso nos ayudó muchísimo para luego darle un sostenimiento y buscar, con ese equipo, digamos, al comando técnico, hacer todo un plan de trabajo. Y hicimos un plan de trabajo organizada y planificada, ¿no? Totalmente, don Raúl. Es que eso era. Con el equipo planificamos Ahora, ¿cómo resolvieron los temas económicos? Sí, don Raúl. Porque ese es uno de los males tradicionales. No, don Raúl. Nosotros recibimos una federación, una institución con una reputación pésima. Embargada, ¿no? Y tan pésima era, Paco, que los trabajadores de la federación tenían el temor de decir que eran trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol, porque todos rechazaban, digamos. Era una situación crítica, una desconfianza total de parte de los hinchas, de parte de las instituciones del país, pero para eso trabajamos justamente en recuperar esa credibilidad, pero ha sido bajo resultados. Hoy nosotros trabajamos con unos auditores, Pricewaterhouse, por ejemplo, que nos permiten supervisar el manejo económico de la federación. Hoy tenemos empresas que están apostando por la federación porque están viendo la transparencia del manejo institucional. Entonces nosotros tenemos señales claras para poder generar confianza, don Raúl. Y es nuestra labor. Este equipo que tenemos hoy en la federación está abocado a esto. Es toda una revolución porque en general yo imagino que, sobre todo en una actividad como el fútbol, el personalismo es muy fuerte, ¿no es cierto? Alguien quiere destacar por sobre todos los demás. ¿Cómo poder lograr ese espíritu de cuerpo precisamente en donde además
se reparten responsabilidades y no existe un superstar. Sí, don Raúl, eso, y sobre todo en el fútbol sucede mucho esto porque acuérdense que los jugadores que son los protagonistas, ¿no?, son muy importantes, hay que cuidarlos, el comando técnico ha tenido el manejo importante para poder guiarlos y conducirlos de la mejor manera, porque el hincha siempre espera de sus ídolos que tengan una actitud correcta, una vida sana, digamos, un comportamiento, digamos, y un sacrificio. Y los chicos han hecho un sacrificio enorme, porque hoy cuando llegan del extranjero, por ejemplo, van directamente a la concentración y cuando termina el último partido se van al día siguiente. O sea, no tienen ni horas para ver a la familia, pero esa es la responsabilidad que ellos han asumido y lo han hecho de la mejor manera. Pero nosotros como dirigentes, don Raúl, es nuestra labor, digamos, sí, la humildad es importante, siempre pisar los pies sobre la tierra y sobre todo reconocer el trabajo de cada uno de ellos. Para nosotros tenemos muchos ejecutivos como en la parte, digamos, deportiva. Juan Carlos Oblitas ha sido, digamos, la persona vital, digamos, en esta, y así tenemos ejecutivos en todas las áreas de marketing, comunicaciones, etcétera, etcétera, que el cual nos permite que hoy seamos una institución muy sólida, somos una institución muy competitiva. Hoy tenemos nosotros con don Raúl, con este logro de clasificar al Mundial, por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol va a recibir cerca de $10 millones. Son ingresos fabulosos que va a recibir la institución. Hemos aumentado de patrocinadores o sponsors en la institución, estamos generando más confianza, estamos haciendo convenios con instituciones importantes, por ejemplo, como UNICEF. Acabamos de justamente firmar un convenio para la construcción de una infraestructura donde vamos a poder construir como 6 canchas reglamentarias de fútbol, donde van a tener toda la parte, digamos, logística necesaria que necesitan nuestras selecciones, porque justamente hoy lo que más adolece el fútbol es de la infraestructura. Entonces, si nosotros queremos tener resultados en el futuro, necesitamos darles las facilidades, las logísticas, y eso como dirigentes es nuestra responsabilidad y nuestro deber de poder dar todas esas facilidades, don Raúl. Vamos a hacer una pausa, 9:28. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Nuevamente, don Raúl, muchas gracias. Entramos a otra etapa, en que qué cosas son las cosas que tenemos que hacer, considerando que en efecto ahora ya tenemos una institución que está caminando sólidamente, que tiene ideas muy claras y que por supuesto tiene el desafío de, en fin, los partidos propiamente dichos. ¿Qué cosa es lo que tiene que imaginarse el comentarista, el analista deportivo, y sobre todo pensando en el público, que aquí en verdad el entusiasmo va a seguir creciendo en la medida en que tengamos más o menos posibilidades de buena actuación? Ya es un éxito haber llegado a donde hemos llegado, pero el camino es largo y difícil. Sí, bueno, Raúl, yo pensaba que existen algunas manos que son tocadas, digamos, por el fortunio divino, y Edwin Oviedo, nuestro presidente que nos ha liderado, nos ha comandado, es una persona de éxito, es un hombre exitoso, primero en su vida personal, en su vida laboral, como empresario, luego como emprendedor del fútbol. Asumió el Juan Aurich. Yo tuve la oportunidad de jugar en el Juan Aurich en los peores momentos del Juan Aurich en el año 2000, cuando esto no es broma, nos pagaban, Diego, te lo juro, y tú jugó fútbol también en equipos muy pobres a nivel económico, nos pagaban con bolsas de arroz. Esto no es broma. El presidente de aquel entonces tenía tierras para el arroz sin pato, digamos. Claro, bueno, al menos llevábamos arroz a la casa. Y generó una revolución de un equipo muy mediano, complicado constantemente con la baja, y lo llevó, lo hizo profesional y lo llevó finalmente a ser campeón
por primera vez en su historia, y algo similar ha repetido en la federación, la ha revolucionado. Yo decía, el éxito de esta federación es que es una federación... que no es fácil, sin duda, porque estamos hablando de muchos actores que en el fútbol se sienten todos superstars. En el fútbol no es nada fácil, además, porque a veces se confunden las dos áreas que chocan, ¿no? Que es la vía administrativa, que es la de generar una industria del deporte, y el área deportiva, que a veces, y Diego tiene mucha experiencia porque ha dirigido precisamente el área deportiva de Sporting Cristal muchos años, y sabe que a veces se contradicen, ¿no? Sí. Puedes crecer administrativamente como institución, pero no necesariamente deportivamente. Es muy difícil encontrar el mismo camino que ambas crezcan de la mano. Esto que ha ocurrido es un fenómeno maravilloso. Pensaba, de alguna manera, trataba de entender. Yo creo que pasa por es una federación horizontal, es decir, es una federación joven. Eso que tú señalas como una verdadera revolución en el caso del Perú es normalmente lo que ocurre con los grandes países. Esta conciliación entre lo deportivo y lo administrativo o directivo. Claro, sí, pero ahí el secreto de Edwin y algo parecido sucedió en Aurich en menor dimensión. Es saber rodearse, ¿no? Creo que yo lo conocí a Edwin en 2009 y me acuerdo que una de las primeras veces que conversábamos, yo lo primero que le dije es: ojalá el fútbol no te bote rápido, porque yo lo vi como una persona bien intencionada, con ganas de invertir, y el fútbol, a mucha gente que entraba en esa época y antes. ¿Qué años hablamos? 2009, cuando recién... 2009. O sea, no en 2008 cuando salve el Aurich, sino cuando empieza a armar el equipo que después termina saliendo campeón. Yo estaba trabajando en esa época como empresario de futbolistas y conversamos más allá de haber hecho uno u otro negocio, pero en general yo lo debo recordar en uno de los sitios donde él siempre se reunía, y yo le decía: ojalá el mundo del fútbol, que es un mundo muy complicado, no te termine haciendo huir, digamos, salir corriendo, ¿no? Y mira cómo terminó la historia. Pero lo más importante, una vez llegado a la federación, porque la federación en los años previos, y sin entrar a demasiado detalle, era manejada por un círculo muy chiquitito, donde cualquier idea nueva que generara algún nivel de inestabilidad o algún nivel de cambio se rechazaba, porque en el mantener el statu quo, aún con los malos resultados, había una cuota de poder que la mantenía un determinado grupo de gente que no estaba dispuesto a cederlo. Y además, como estaba establecido el sistema en bases, era muy difícil poder romper ese status quo que bien plantea Diego, ¿no? Se reelegían y no pasaba nada, y no mejoraba. O sea, ya eran los reyes de la estabilidad. Claro, que haya ingresado un presidente joven. Al precio que sea. Precio que sea. Y hubo una derrota muy fuerte en la federación, y ahí hay gente que ha sido épico, que apoyó a Edwin cuando se hace el cambio, y vienen las elecciones, y Edwin lo primero que hizo fue abrir la federación. Abrirla hacia gente profesional, gente experta en marketing, gente experta en la parte deportiva, como Juan Carlos Oblitas. O sea, Edwin no pretendió llegar a decir yo sé todo. Él simplemente dijo: bueno, traigo uno bueno en marketing, traigo uno bueno en finanzas, traigo uno bueno en lo deportivo. Empecemos por organizarnos. Exacto. De una manera técnica y científica. Y buscar gente que sea buena en cada sector. Y Juan Carlos, creo que evidentemente en coordinación, seguramente con el directorio de la federación y con el presidente, eligió a Gareca, y lo respaldaron a Gareca en un momento complicado que tuvieron. Pero, a ver, no es que la fórmula la hayan inventado ellos, pero hicieron las cosas con un poco de sentido común, pero con una apertura que no existía en el fútbol peruano. El fútbol peruano estaba manejado por una élite. Y con apertura, efectivamente. Sí, es decir, un principio democrático, ¿no es cierto? Claro. Es decir, a esto nos incumbe a todos nosotros. Tan democrático, incluso, y esto no se trata de pasar la franela porque está con nosotros Edwin, sino que es también reconocer, creo que hay también una suerte de cambio en la comunicación deportiva, porque estamos ingresando los que jugamos al fútbol o que de alguna manera dirigieron también equipos, entonces que hemos estado en todos los sectores. Y que siguen una continuidad profesional. Entonces acá también prueba de ello es aplaudir ciertos logros, como... Creo que ha sido la primera federación, digamos, directiva que contrata un estudio, un buffet jurídico para que nos defienda internacionalmente. O sea, ya ahí te demuestra, no solamente estoy rodeado de un área, de mi área legal, y es suficiente, no.
contrato y voy por una búsqueda de juristas internacionales que han tenido además una defensa de Perú en algún momento en la Corte de la Haya, o que han participado en una gran escala para que me defienda en el TAS y tengamos esos puntos tan importantes que se lograron, digamos, de escritorio frente a Bolivia, que de alguna manera nos han servido para también sumar y contribuir en este sueño de 36 años. Y yo, para ir a la parte que planteabas, don Raúl, creo además que han confabulado muchas cosas. El hecho que decía Diego, el elegir correctamente a Juan Carlos Oblitas, que es una persona de una línea que lo conocemos. Profesionalmente impecable. Impecable, como futbolista, como técnico, como directivo, como todo lo que ha hecho en su vida. Además con la experiencia de haber vivido el proceso anterior, claro, que lo dejaron ir también en un partido. El haber defendido el proceso de un técnico que creo, Diego, seamos honestos, si hoy tuviéramos que firmarlo nuevamente, no lo firmaríamos de repente. Cuando se trajo el Flaco Gareca, yo no sé si lo teníamos todos en el radar. Fue una suerte de capricho de Juan Carlos, porque Juan Carlos lo conocía, y porque Juan Carlos lo había olido, y porque Juan Carlos creía que era el técnico idóneo. Pero quienes estaban al lado del micrófono pedían un técnico, o querían un técnico a lo mejor con más experiencia a nivel de selección. Esta era la primera suerte de eliminatoria de un técnico, pero fantástico, porque las eliminatorias, más allá de tener un buen seleccionador o un buen estratega, necesitas tener una persona que haga un equipo, y Perú necesitaba crear un equipo, y con errores, porque también entiendo que deportivamente se cometieron errores, pero se sostuvo el proceso y se fue corrigiendo, además creo con mucha humildad desde quienes asumieron la parte deportiva, se fueron corrigiendo en el camino errores iniciales, ¿no? Perú inicia con una suerte de continuismo de la era anterior, la era Marcarián, y sobre el camino tiene este quiebre de 2 Copas Américas, y ahí encuentra, creo, finalmente el universo que nos ha llevado al Mundial y que ha ido creciendo conforme a cada convocatoria. Me interesa ¿Qué hacer hacia adelante? Eso lo vamos a ver. Me interesa un detalle, que es cómo reaccionaban frente a todos estos cambios los clubes. Sí, don Raúl. De verdad, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Paco, por esa por vuestras palabras. Cuando uno tiene un compromiso con el país, no hay algo que te pueda, digamos, no hay un obstáculo ni barrera que pueda impedir a lograr los objetivos. Nosotros tuvimos clarísimo cuando implementamos el Plan Centenario. Y dentro de ese Plan Centenario, don Raúl, yendo a su pregunta, uno de los planes es el tema institucional, el tema deportivo. Justamente hemos implementado lo que es licencias FIFA para los clubes. ¿Qué significa estas licencias FIFA para los clubes? Hoy todos los clubes están obligados a trabajar en menores. Absolutamente todos los clubes están obligados a trabajar en menores. Cueste lo que cueste. Así es, don Raúl. Y si hay un club que no hace un trabajo responsable, un trabajo en este momento, digamos, de menores de manera como exige FIFA, por ejemplo, don Raúl, nosotros como ente rector del fútbol podemos tener la decisión de sacar del campeonato profesional. Entonces los clubes tienen que hacerlo sí o sí. Entonces, han entrado efectivamente pues a una disciplina de consenso al mismo tiempo. Don Raúl, en todos los países tienen categorías trabajando la sub-17, sub-15, sub-13, hay campeonatos a nivel del fútbol profesional. El único país, lamentablemente, era el nuestro, que no estaba en esa situación. Por lo tanto, era deficitario. Era deficitario, no se trabajaba en menores. Pero nuestro compromiso, don Raúl, justamente va, y empezamos ya este año a trabajar justamente la sub-17 y sub-15, y obviamente los clubes, cuando nos dijeron que no tenían económicamente para solventar esas categorías de esa competencia, don Raúl, nosotros dijimos, por temas económicos no se puede parar ese tipo de competencias que son tan importantes. Porque y lo asumimos nosotros. Son las escuelas del futuro, pues, evidentemente. Exacto, y don Raúl, y lo asumimos nosotros. Nosotros hemos pagado todos esos campeonatos, don Raúl, porque los sponsors no llegaban inmediatamente, claro. Así que asumimos porque no había
tiempo que perder, o sea, no podíamos perder un año, don Raúl. Pero el problema es que los clubes veían el tema de menores como un gasto y no como una inversión. Y a la larga el tema de menores es una inversión, porque si lo haces bien, en el futuro vas a poder vender un jugador y vas a poder recuperar el dinero. Y vas a ahorrar además en la planilla, porque vas a sacar jugadores más baratos, porque los has generado tú mismo. Eso es lo que te iba a preguntar justamente. Bueno, me dicen que tenemos que hacer una pausa, pero me interesa contarle al público toda esa parte financiera y económica, ¿no? Que es, en general el público tiene la impresión de que es un manejo medio raro y extraño, y donde se derivan los fondos y no funcionan las cosas todo bien, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo son los controles y cómo es toda la planificación en realidad? Pero dejo planteada la pregunta porque tenemos que hacer una pausa.